Buenos días, hermanos. Un abrazo fraternal en el nombre del Señor, desde acá, desde la isla de Puerto Rico. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por esta bendición. La primera bendición que recibimos es levantarnos y tener vida. Así que doy gracias a Dios por este precioso grupo de los redimidos. Que la bendición sea sobre todos nosotros. Así que el tema de hoy, pidan con fe la bendición prometida. Es una expresión que la hermana Ellen G. White hace en una parte de sus escritos refiriéndose a la lluvia tardía. Así que cuando ella dice pidan con fe la bendición prometida, es algo muy importante para el pueblo de Dios. Es algo que no puede pasar desapercibido, eh, y muy necesario para nuestra salvación. Así que hoy estaremos analizando esta promesa, ¿verdad? Que está para nuestros días. O sea, no fue en el pasado, fue en el pasado como lluvia temprana, pero va a ser en nuestros días. Esto tenemos que tomarlo en consideración porque es más serio muchas veces de lo que pensamos. Así que fue predicha por el hermano, por el profeta Joel, como leyó la lectura bíblica el hermano Marlon, y no tenemos duda que el pueblo de Dios, ¿verdad? Va a pasar por una situación, la lluvia tardía va a ser prácticamente la que le va a dar fuerza al mensaje, pero también el pueblo de Dios va a ser un pueblo que se va a encontrar solo, sin el mundo, sin la misma iglesia o el grupo y despreciado por sus familiares. Así que sabemos que las manifestaciones de Dios no están reservadas solo para un cierto tipo o para un cierto evento, sino de que es para todos, incluyéndonos a nosotros. Así que se manifestaron en tiempos anteriores, eh, como a personas individuales, también a pequeños grupos como el grupo de los apóstoles, y ahora es de una manera muy abarcante, o sea, de manera universal. Eh, Se manifestará en el pueblo de Dios donde quiera éste se halle, ya sea detrás de los muros de una prisión, ya sea postrado en una cama, ya sea escondido en los montes o en medio de la ciudad. Donde esté uno, ahí está, estará la presencia de Dios. Así que eh, esta promesa se manifestará solo para el pueblo de Dios que haya confesado su pecado. Dice Proverbios, el sabio Salomón, 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hay una, hay una parte que nos toca a nosotros y es confesar nuestros pecados. No albergar pecados en nuestros corazones y depositarlos, ¿verdad? Al altar del Señor, todo pecado que conozcamos en nuestro ser y el que no conozcamos también, porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, ¿verdad? Así que siempre que yo he pensado o meditado en este tema de la lluvia tardía o Cristo en nosotros, siempre viene a mi mente
el fin, una visión que tuvo el hermano Jaime en primera escrito en el fin de los 1300 días. Y mi mente siempre ha pensado en que habían dos, ¿verdad? Como ella explica, que habían dos compañías ante el trono. Quiere decir esto, que habían dos compañías ante el trono que guardaban el sábado, guardaban los mandamientos de Dios, que eran fieles en lo que conocían, y, pero a la misma vez entra a mi mente el hermano del hijo pródigo, o sea, que cumplía con todos los requerimientos de la iglesia, asistía al grupo sábado tras sábado, asistía a todas las actividades de los grupos y inclusive salían a predicar. Pero ella dice, vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie e indiferente. Este, eso de indiferente podría pensar yo que se sentía sin pecado, sin necesidad, porque sabía que pertenecía al movimiento verdadero, a la iglesia o al grupo verdadero. Porque este movimiento, pues, conocía los mandamientos de Dios y los guardaba, ¿verdad? Así que, como les dije, me suena este segundo grupo que ella menciona, me suena al hermano del hijo pródigo. Dice que los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre, Padre mío, danos tu espíritu. Si entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Vi alzar las miradas hacia el otro, ¿verdad? Hacia el otro trono y orar a otra compañía. Orar, Padre, danos tu espíritu, y Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Así que esta, esta compañía o este segundo grupo que menciona la hermana Ellen G. White suena indiferente, ¿verdad? Pudo haber sido que no sentía la necesidad, pudo haber sido que se sentía salva, se sentía merecedora de lo que ella había logrado en traerlo al caso de nosotros. Este, conocía el espíritu de profecía, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, creía perfectamente en la alimentación, ¿verdad? Del mensaje pro salud, en la justificación por la fe, la salida al campo, cumplida con todos estos requerimientos, pero no sentía necesidad porque sus obras lo llevaron a pensar en esta situación. Así que quería traerle esta visión que siempre me llama mucho la atención, y de una vez quiero mencionar que el Espíritu Santo se ha derramado o es manifestado por medio de lluvia, en este caso, ¿verdad? También ha sido manifestado lo vimos o lo leímos en el bautismo de Jesús, que descendió en forma de paloma en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y se posó sobre el manso y humilde, el Santo de Israel. Así que también lo hemos visto en la Sagrada Escritura, Escrituras como fuego, ¿verdad? Eh, que el fuego pues transforma, quita lo que no es necesario y purifica. Así que también lo hemos visto como viento lo hemos visto en verdad cuando sopla sobre los discípulos, cuando sopla en la creación, dándole de verdad vida y espíritu al hombre y lo convierte en un ser viviente.
Y también hemos visto la manifestación del Espíritu de Dios por medio del aceite. ¿Eh? Las 10 vírgenes tenían aceite. Unas, 5 de ellas pues no tuvieron más, pero 5 sí las tenían, así, las 5 prudentes. Así que Dios nos llama en esta última etapa de la tierra, Él nos llama a hombres capacitados, sino capacita al que llama. Así que vemos que en conclusión, pues se ha manifestado el Espíritu de muchas formas diferentes, ¿verdad? Como mencioné, como lluvia, como fuego, como viento, como agua, pero en este caso, ¿verdad? Va a ser por medio de lluvia. Y es que nuestro Creador siempre usó cosas que el hombre conociera, por así decirlo, ilustraciones que nosotros podamos entender lo que él quería transmitir al ser humano. Así que, o él, como leyó el hermano, Marlon dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia moderadamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Así que la lluvia temprana eh, representa el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, mientras que la lluvia tardía es el derramamiento final del Espíritu Santo que hará madurar la cosecha. Así que la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló en el principio de ella. Conflicto de los siglos 679 y 670. Así que el Señor emplea, hermanos, fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. O sea, dice Lucas 24:49, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Entonces, Cristo Jesús hablándole a los discípulos antes de su ascensión al cielo. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con todo poder de lo alto. Gloria a Dios. Y los condujo, ¿verdad? Lucas 24:50-53 dice, y los condujo fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Así que Jesús dice que van a recibir una bendición, pero que vayan a Jerusalén. Así que esta promesa que hizo Jesús, ¿verdad? Ellos ya después de estar 3 años, alrededor de 3 años con el maestro, ellos lo vieron sanando enfermos, lo vieron sanando, sacando demonios, vieron las pescas milagrosas, o sea, cuando me multiplicó los panes y los peces, dándole vista a los ciegos, ahora les ofrece un poder de lo alto. Ya ellos eh, sabían, ¿verdad?, que lo que Cristo estaba diciéndole iba a suceder, se iba a cumplir. Dice, y ellos habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. O sea, que ellos aún vieron a Cristo ascender al cielo y salen con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Gloria a Dios. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. No aguardaron ansiosos, hermano, o ociosos, perdón, ociosos. El relato dice que estaban en continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Gloria a Dios. Eso es Lucas 24:53. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, sucedió algo.
sucedió algo que era lo que Dios quería que sucediera, porque Dios le podía enviar el Espíritu estando Jesús allí mismo, pero no, ellos tenían que cumplir una parte, era como cuando estaban preparados para la cena, pero hubo que hacer algo, el lavamiento de los pies, ¿verdad? Esto de humillarse uno al otro. Había mucho deseo de supremacía entre ellos mismos. Así que aquí ocurre lo mismo, antes del derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué hacían los discípulos? Dije, ellos humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento en este tiempo, confesaron su incredulidad, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Así que poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, el Espíritu fue derramado después. Todo lo subrayé. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando ya no contendían por el puesto más elevado, o sea, Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 210 y 211. O sea, que esta era la parte que ellos necesitaban y era la de unión. Cuando yo estaba en la iglesia corporativa, yo pensaba en los 144.000 y yo con mi mente pues contaba con los hermanos, contaba alrededor los hermanos que participaban, los hermanos más consagrados y yo decía, wow, qué pequeño es el grupo de los 144.000. Yo no estoy, yo no estoy por todo eso, decía yo. Así que viendo gente pues más superiores a uno. Pero hoy mi pensar es otro. 144.000 en una unidad perfecta como se unieron los 11 discípulos es uno de los milagros más grandes que yo he visto en la palabra de Dios. Unir 144.000 con un mismo pensar, hablando doctrinalmente, con un mismo sentir, sin deseos de supremacía sobre su hermano y dispuesto a ser siervo de cada su hermano. O sea, hermano, esto es maravilloso. Así que Cristo vio que era necesario también apartarse de los discípulos y traje esta cita, ¿verdad? Para que podamos entender de que Cristo no tenía que estar presente, hablando corporalmente en ellos, para que ellos ejercieran su voluntad, pero no. Dice que estorbado por la naturaleza, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estarían más cerca de ellos que si no hubiese accedido a lo alto. Hermanos, Cristo ascendió al cielo, pero ahora está más íntimamente con ellos y no solamente con ellos, lo podría estar con nosotros también. Así que no debemos, ¿verdad?, de sentirnos de una forma ni superior ni menos que los discípulos. Cuando Cristo está en ti, te hace una nueva persona, así como hizo a los discípulos. Así que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de los apóstoles fue el comienzo, hermanos, de la lluvia temprana. Así que Pedro
en este momento, cuando, ¿verdad? Cuando descendió la lluvia temprana sobre los discípulos, Pedro reconoce porque él había estudiado, ¿verdad? La palabra de Dios. Y dice que así Pedro reconoce el evento, lo que Cristo le dijo, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Así que la profecía dicha por el profeta Joel, Pedro la reconoció que se estaba cumpliendo en ello. Y él lo manifestó en Hechos 2:16. Dice, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios, hermanos. Así que no se beneficia también nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros ancianos se van a beneficiar todo. Toda carne va a recibir el Espíritu, ¿verdad? Toda carne consagrada que haya, se haya arrepentido de sus pecados. Así que el derramamiento del Espíritu de los días de los apóstoles fue una lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero, dice la hermana Ellen G. White, pero la lluvia tardía será más abundante. Gloria a Dios. Creo que mi mente no podría imaginar ni tan siquiera de lo tan abundante que será, que sobrepasará las expectativas del mismo tiempo de los discípulos. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo, al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, o sea que ahí ellos comenzaron a, ¿verdad? A predicar más, con más fuerza el evangelio. Así la lluvia tardía será dada al fin de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Gloria a Dios. Evento de los últimos días, página 159. Así que, hermano, esto va a ser como un clamor que sabemos que se convertirá, como leyó la hermana ahorita, ¿verdad? De las citas que leyó, y se convertirá en un fuerte pregón. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Gloria a Dios. Hermanos, no solamente el Espíritu en nosotros nos va a ayudar o va a ejercer para difundir el mensaje, sino que también para protegernos, porque dice que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea que sería un cerco completo alrededor del, del, de la atalaya, del cristiano, o sea, de su iglesia. Pero en esta vez no a nivel de grupo, sino Cristo en ti, Cristo personalmente con cada uno de nosotros. Así que podríamos decir que donde cae la lluvia, regresa la alegría. Colosenses 1:27 nos dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, hermanos, quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Hermano, estos son riquezas de su gloria dadas a hombres mortales como nosotros. Verdaderamente no somos dignos, ¿verdad? De recibir todo este esfuerzo que el Padre y su Hijo amado han hecho por cada uno de nosotros. Y no solamente en este momento del derramamiento del Espíritu Santo, sino desde el principio. Desde que pecó la primera pareja, ¿verdad? Adán y Eva,
El cielo no ha dejado de interceder por el hombre, no ha dejado. Somos un tesoro muy especial. Eh, la creación del ser humano fue algo muy especial, algo muy planificado, algo que cuando se fue a hacer al hombre no fue dicho y fue hecho, sino que con sus propias manos, el arquitecto y el creador formando al ser humano con sus propias manos y mirando y observando cada detalle para hacerlo en una perfección. Así que verdaderamente eh, no somos dignos, como siempre yo he dicho. No es solo creer en Cristo, hermanos, porque los demonios creen y tiemblan. Y esto, pues, esto de creer eh, se ha, se ha propagado de una manera que la gente piensa que solamente con creer ya son salvas, pero no es así, porque los demonios creen y tiemblan. Así que esto es Cristo viviendo en nosotros. Así que la mayor evidencia de la lluvia de Dios es Cristo formado en el interior de cada uno de nosotros, hermanos. Eh, Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Y hermano, y esto es una formación completa. Esto no es una formación a medias, no. Esto es una formación planeada desde los días de la eternidad para con usted y para conmigo, planeada a la perfección. Así que la lluvia moja el mundo, pero para el pueblo de Dios esta lluvia va a formar la Cristo en nosotros. Cristo te viste de justicia y lo bonito de todo esto es que el Padre ya no me ve a mí, ve a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Así que Romanos 8, 9 y 10 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que el Espíritu es igual a la presencia de Cristo en nosotros. No hay otro. O sea, no hay otra persona aparte del Padre ni del Hijo que manifieste su vida en nosotros, solamente el Padre y el Hijo. ¿Ve? Ese es, al Cristo estar en nosotros está el Padre, porque esa es la voluntad del Padre. Así que cuando se hizo al ser humano, ¿verdad? En la creación, cuando Jesús forma al ser humano, ¿verdad? Esto lo dice en el libro La verdad acerca de los ángeles, no me acuerdo la página, pero él dejó en el hombre un lugar que era para él morar. Este lugar era exclusivamente para él. Por eso es que hoy en día muchas personas tienen un vacío en su corazón y es falta de Cristo en nosotros. También personas tratan de llenar este vacío con muchas cosas, pero se dan cuenta que no. Hemos visto testimonios de mucha gente, ¿verdad? De infama, que pensaron que lo tenían todo en un momento, pero no lo tenían todo. Se dieron cuenta que había un vacío y es que ese vacío le corresponde al Padre y al Hijo, al Padre y a su Hijo amado. Así que no son cosas separadas, experiencia espiritual, sino que es Cristo obrando en cada uno de nosotros. Cristo viviendo su vida en nosotros. Wow, hermanos. Cristo viviendo su vida en nosotros. Hay que soltar la rienda, como digo yo, y que Cristo tome el control de nuestra vida. Que nuestro pensar, nuestros movimientos, nuestro hablar, nuestra forma de ser contra el que nos maltrata, se refleje Cristo. Así que Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que esta fue una parte, y sabemos la verdad, que fue el apóstol Pablo en una situación donde ya
él no dependía de él, no dependía de sus propias fuerzas, sino que dependía solamente de Cristo. Vemos, ¿verdad? Que así como Pablo hace esta expresión, y hubieron otras personas en el pasado que Cristo tomó el control de sus vidas, Cristo insiste todavía hoy en tomar el control de nuestras vidas, ¿verdad? Así que esto, hermanos, no es una emoción. Muchas veces los movimientos evangélicos, o tal vez movimientos en los mismos grupos por emociones, esto no es emoción, esto es una vida transformada. Así que cuando la lluvia cae de verdad, ya no es igual, hermano, ya no es igual, ya nuestra vida comienza a cambiar. Más el espíritu el fruto del espíritu es ¿qué? Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Así que estos son los frutos de los que Cristo tiene el control en su vida. Donde está Cristo, hermano, hay frutos. Eso viene, ¿verdad? Eso viene de ya, cuando Cristo está en la persona, ya viene el fruto. Esto es el resultado. ¿Eh? Podemos decir con autoridad, o sea, que la lluvia es el que llamó en la lluvia, es que desciende la lluvia, es el mismo el que desciende, que es el mismo que llama a la puerta. En Apocalipsis 3 dice, yo estoy aquí en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que ya en este caso ya no está llamando, ya está dentro del ser humano, ya le pertenecemos a él. Dice Juan 6:37 al 40, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene ya no le echo fuera. O sea, una vez Cristo en nuestras vidas, con el derramamiento, con las riquezas del cielo, eh, ya le pertenecemos a Él. Sigue diciendo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que cuando hacemos los frutos, cuando damos los frutos, cuando hacemos la voluntad, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que, hermanos, el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Así que el Espíritu produce a Cristo en nosotros. Ese es el Espíritu de Dios. Y el resultado es una vida de frutos. Ahora, no se trata de recibir solo la lluvia, sino que esa lluvia forme a Cristo, como ya mencioné. Cuando esa lluvia, ¿verdad?, cae sobre nosotros, que es el Espíritu de Dios, lo seco revive, lo muerto florece y Cristo comienza a formarse en nosotros. Así que el Espíritu, hermanos, transforma. Y podríamos coger un ejemplo de una transformación. Eh, es- Pienso en Pedro, hay muchos más. Pedro, aunque ligero en contestar, y todos conocemos la vida de Pedro mientras estaba en el peregrinaje, pero en realidad, hermanos, el que se veía fuerte de carácter era un miedoso, era cobarde, era cobarde. Aún sacando la espada para agredir a los que iban a arrestar a Jesús, era un cobarde, porque negó a Jesús. Una vez Cristo ya estaba en él, mediante la lluvia temprana, dice que era un hombre lleno de poder, que predicaba a miles
y miles se convertían. Así, hermanos, que cuando llega el Espíritu, cuando llega Cristo, lo necio se vuelve sabio, el inútil se vuelve eficaz. Así que cuando el Espíritu de Cristo, el Santo de Israel, desciende al hombre, produce un cambio que el hombre natural no lo puede explicar. Nosotros no podemos explicar eso. Eso es un, un milagro que ocurre en el ser humano, que no hay explicación para esto. No es transferible yo pasarlo a otro o usted pasarlo a otro. Es algo personal entre usted y Cristo. Aquí no podemos transferir, solamente podemos dar fruto de lo que conocemos. Así que pidamos oración porque esto se cumple en cada uno de nosotros. Pidamos oración que si no sentimos necesidad, si no tenemos la unión, que la pidamos. La necesidad no viene del hombre. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la necesidad también, que nos veamos a nosotros mismos, que nos investiguemos a nosotros mismos para nosotros descubrir, ¿verdad? Verdaderamente lo mal que somos para decidirnos a ponernos en las preciosas manos de, de quien fueron traspasadas por mí, por nosotros. Esas manos que fueron traspasadas todavía están dispuestas a trabajar como trabajó en el Edén para la formación del hombre, para formarnos y darnos de vuelta el origen de nosotros, que era vivir con Cristo en nosotros. Así que este es mi pequeño estudio, que sea útil y que haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones, que no se trata por mis propias fuerzas, no, no se trata de esto, se trata de ponernos en las manos de aquel que nos formó al principio. Él es el único, él es el creador, Él es el que conoce cada detalle de nosotros. Así que el Señor les bendiga de una manera muy especial, al grupo de los redimidos, de gloria a Dios porque estoy desde temprano, vi prácticamente todo, muy organizado, eh, muy bonito todo. Así que todo lo que se haya dicho aquí sea para su honor y su gloria, porque no es para nosotros, sino es para rendir y rendirle este homenaje a nuestro Salvador Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.